Bueno, Luca dará inicio, desde una perspectiva ortodoxa y religiosa, sobre la exégesis respaldada en la historia con las enseñanzas del magisterio y la tradición, centrándose en la veracidad, pluralidad y plenitud espiritual que ésta puede gozar. Tus 15 minutos, Luca. Bueno, buenas a todos, gracias por asistir. En este caso, como dijo el presentador Andrés, voy a irme, o mejor dicho, voy a iniciar por el punto final, para que sea más sencillo de comprender cada paso, porque voy a hacer un desarrollo en base a la fiabilidad del texto. Luego de eso vamos a pasar a los escritores y por último de los métodos que se pueden tener para interpretar dicho texto. Pero es necesario empezar con la descripción final, que la descripción final es la conclusión a la que se va a llegar, para que todos puedan tener una idea de qué es lo que estamos desarrollando. Este texto, la Biblia en sí, se toma como que a la vez que lo es todo, no es nada. ¿Por qué digo esta contradicción de un punto inicial? Porque a la vez que está compuesto por 40 autores distintos, en 3 idiomas, bueno, realmente son 4, pero 3 idiomas principales, en continentes diversos, épocas y culturas diversas, estos escritos son hechos para su contexto, en un mismo sentir, si se puede decir así. En este caso, son inspirados, y esto yo no necesito que se acepte de una existencia o no existencia de Dios, porque ahora mismo lo que vamos a decir es que son inspirados por la idea de Dios. Por ejemplo, yo puedo estar inspirado para escribir un libro en base a una música, en base a una filosofía, en base a algo en concreto. En este caso están inspirados por la idea de Dios y empiezan a redactar. El caso es que todo el libro en su conjunto va a tener 2 métodos en concreto para hacer una exégesis. Un método que sería más una histórico-crítica y otro método que es aquella que dice, vamos a agarrarlo todo porque decimos que es inspirada, es decir, decimos que todo lleva a un mismo fin. Entonces, vamos a analizarlo para entender el fin de todo lo escrito en su conjunto. Este segundo método acepta muchos otros. No es que rechaza la psicología, no rechaza la simbología de las cosas, no rechaza las ideas filosóficas que se pueden quitar de estas conclusiones, no rechaza estas. Al contrario, dice que como está en la plenitud del mensaje, entonces puede aceptarlas todas sin que entren en contradicción. Y aquellas ideas que entran en contradicción, en cierto sentido, deben ser aceptadas. Que ya voy a desarrollar por qué deben de ser aceptadas contradicciones. Y me van a entender mejor cuando voy a desarrollar ahora. Entonces decimos, si son más de 40 autores distintos y todos ellos tienen un mismo mensaje, primero habría que ver si es posible constatar que ellos realmente quisieron escribir esto. Referente a eso, Christopher Dawson, que es un historiador y sociólogo, decía en el libro de la religión y el origen de la cultura occidental que toda la historia del cristianismo en general, esto ya entra también la composición de la Biblia y demás, puede ser estudiado desde un inicio hasta el final. No es que no podamos estudiar esto y estemos perdidos, sino que podemos estudiarlo desde un inicio hasta el final. Ahora bien, al mismo tiempo me voy a basar en el doctor Bruce M. Metzinger, que es erudito bíblico estadounidense, traductor bíblico y crítico textual, teólogo y biblista, considerado uno de los más influyentes del siglo XX. Él decía que, como nosotros tenemos de Nuevo Testamento, tenemos escritos griegos, latín, siriaco, cóptico, armenias y otros tipos de escritos. Pero acá la parte fundamental y lo fuerte del escrito bíblico es que fue escrito muy temprano. Estamos hablando de en el mismo siglo de la existencia de Jesús, ya fueron escritos. A diferencia de otros libros, como podemos hablar ya sea de Aristóteles, de Platón y de otros muchos autores, para que no se cumple lo que acabo de decir. No son escritos un siglo después. Dice el doctor Bruce M. Metzinger en El caso de Cristo, dice lo siguiente. Considera Tácito, el historiador romano que escribió Anales de la Roma imperial alrededor del 116 después de Cristo. Sus primeros 6 libros existen hoy en un solo manuscrito y fue copiado alrededor del 850 después de Cristo. Los libros del 11 al 16 están en otro manuscrito que data del siglo XI. Los libros del 7 al 10 están perdidos.
Así que hay una gran brecha entre el momento en que Tácito recopiló su información y la escribió, y los únicos ejemplares en existencia. Bueno, esto se va a repetir en numerosos escritos, no solamente de Tácito, también de Flavio Josefo, se va a repetir en la Ilíada de Homero, que es básicamente donde hay prácticamente 1000 años de diferencia entre el escrito que tenemos, que es un manuscrito. Sin embargo, con la Biblia sucede lo contrario, porque en la Biblia tenemos el escrito más temprano, que es del Evangelio de Juan. Tenemos aproximadamente del año, se calcula que es del año 90 hasta el 120. Ese periodo se suele debatir. Es decir, es muy temprano. Pero al mismo tiempo, si tenemos que decir cuántos manuscritos hay entonces del griego del Nuevo Testamento, porque el antiguo voy a probarlo al final, entonces decimos que en el griego tenemos 5000 manuscritos. Pero si miramos, en este caso, la Ilíada de Homero, apenas tiene 650 manuscritos griegos. ¿Por qué me parece importante ese cambio de 5000 manuscritos de la Biblia y 650 manuscritos de la Ilíada? Porque la Ilíada es un texto fiable, es el segundo texto que más manuscritos tiene. Y en primer lugar está la Biblia, con 5000. Pero eso es solamente el griego. Ahora bien, si nosotros vamos a juntar todas las otras lenguas del latín y demás, vamos a tener aproximadamente 24.000 manuscritos. Es decir, es todavía mucho, mucho más fiable. Fiable en el sentido que podemos analizar una crítica textual referente a esto para poder ver si es fiable lo que está diciendo. Y eso quiero dejar en claro. Por ejemplo, hay 8.000 a 10.000 manuscritos de la Vulgata en latín, más un total de 8.000 en etiópico, eslavo y armenio. Es decir, en total, 24.000 manuscritos en existencia. Eso mismo decía el licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad de Cambridge y también doctor en Teología, F.F. Bruce, en su libro El libro y los pergaminos. Cito: no hay un cuerpo de literatura antigua en el mundo que goce tal caudal de testimonio textual como el Nuevo Testamento. Esto también se repite en la arqueología. ¿Por qué me importa la arqueología ahora mismo? Porque durante muchos años había muchos críticos hacia los eventos arqueológicos de la Biblia, porque principalmente Lucas citaba cosas que no teníamos eh, constancia de que realmente exista. Por ejemplo, Nazaret. Nazaret se creía durante mucho tiempo que ni siquiera existía, hasta que ciertos hallazgos arqueológicos encontraron que sí. De eso, el doctor Nelson Glueck, que es rabino académico americano y arqueólogo, que descubrió más de 1500 sitios antiguos, recalcaba que esos hallazgos que se creían que no había, fueron prácticamente apaleados en los últimos tiempos. Por ende, hoy en día ya están, no hay ninguna confrontación arqueológica. Esto se puede encontrar en Hechos Científicos, en la Biblia de Ray Comfort. Pero podemos seguir este tema con Hugo Winkler, arqueólogo e historiador alemán, que él había descubierto nuevamente el gran imperio hitita, cosa que la Biblia narra, pero es tomado como burla durante mucho tiempo, porque hasta 1906, hasta que Hugo Winkler descubrió, se creía que era una invención de Lucas. Entonces, hay otro punto de un historiador que era preciso. Y podemos continuar. A esto decía John Murray, arqueólogo y profesor emérito del Nuevo Testamento, también experto en culturas, geografía e historia de Israel y Palestina. Decía lo siguiente: la exactitud histórica de la Biblia, dado el gran porcentaje del Nuevo Testamento escrito por él, por Lucas, es muy significativo que Lucas se haya convertido en un historiador escrupulosamente acertado, incluso en los más mínimos detalles. Un arqueólogo prominente examinó cuidadosamente las referencias de Lucas en 32 países, 54 ciudades y 9 islas, sin encontrar ni un solo error. Esto lo dijo un arqueólogo. Es decir, acá el punto, lo que quiero remarcar, es que durante mucho tiempo, vamos a decir, datos que se tenía sobre la arqueología, sobre ciertos énfasis que hacía Lucas, se tomaba como que era tonto. Por ejemplo, Jesús sudando sangre o cosas de ese estilo, se creía que era tonto. Pero luego de un tiempo se mostró que no, que era algo posible.
referente a la fidelidad de transmisión del mensaje. Norman Geisler, que es teólogo, filósofo y apologista sistemático cristiano, junto a William Nix, que es consultor de la editorial, en el libro Introducción General a la Biblia, decía lo siguiente: el Nuevo Testamento, entonces, no solo sobrevivió en más manuscritos que cualquier otro libro de la antigüedad, sino que sobrevivió en una forma más pura que cualquier otro gran libro, en una forma que es pura 99,5%. Ya esto, después, este análisis, se puede llevar y decir, bueno, sí, 5 minutos te quedan. bueno. Y por último, también lo confirma el pionero de la arqueología William F. Aldrich, donde él habla sobre los rollos del mal muerto, que confirman todo el Antiguo Testamento. Bueno, por último, voy a hablar sobre la exégesis. La exégesis bíblica tiene muchos puntos: la histórico-crítica, que es de tipo diacrónico, y otro método de tipo holístico y sincrónico. Por ende, tenemos que decir, ¿cuál de los dos vamos a adoptar? Bueno, la que yo defiendo adopta ambas, o adopta de una forma plural, que es irónicamente, la ortodoxa. Porque la ortodoxa dice de que como es inspirada, entonces hay que agarrar todas las que sean posibles, todas las cuales puedan estar de acuerdo a la revelación, las cuales nosotros podemos analizar cada punto, cada, vamos a decir, matiz, sin llegar a burlar alguna otra cosa. Un ejemplo de esto es el Génesis. En el Génesis, para hacerle sencillo, aparecen dos árboles, uno que está prohibido y el otro que es de la vida. Un poquito después del Génesis, desaparece el que es de la vida y lo que era el árbol de la vida se tornó el prohibido. Entonces, un exégeta va a tener que decir, si quiere por el método histórico crítico, decir, voy a anular la existencia de uno de estos dos. Cosa que yo no estaría de acuerdo. Yo diría, no, hacerlo convivir, que existan las dos cosas y que se contradigan. Porque si busca el sentido espiritual del hombre, entonces esa contradicción va a llegar a la plenitud. Va a hacer que el hombre entienda su trascendencia. Y esta parte no lo puedo desarrollar como quisiera, porque es bastante extensa. Pero, ¿de qué clase de trascendencia estoy hablando? ¿Cómo podemos mirar el ejemplo que le estoy diciendo? Por ejemplo, miremos los contrastes. La idea de Dios juez y de Dios misericordioso, entre el pecado y el perdón, entre la necesidad de que el culpable y solo el culpable perezca, y el anuncio definitivo de un inocente que muere por todos. Y así se repite un conjunto de paradojas que es necesario que convivan para la plenitud del mensaje. Porque si yo voy a eliminar cualquiera de estos, entonces voy a tener un mensaje corto y pobre. Por eso para mí, si me van a analizar de forma psicológica cierto aspecto de la Biblia, me parece espectacular. Si van a analizar de forma puramente histórica, me parece espectacular. Pero habría que pasarlo siempre por una exégesis completa para ver si está afín de lo que se busca. Y hasta acá sería mi breve exposición sobre el tema. Muchas gracias, Luca. Ahora vamos a pasar a la segunda exposición, que es la de José. Uy, bánqueme. Error técnico. Donde hará una pequeña exposición desde acá. Presentará una imagen alternativa a la interpretación de las historias bíblicas desde la concepción de la herejía gnóstica y tomando de referencias los estudiosos más destacados de la mitología y religión comparadas: Mircea Eliade, Joseph Campbell y el destacado psicoanalista Carl Jung. Tus 15 minutos. Listo. Muy buenas noches para todos. ¿Se me escucha bien, Andrés? Para confirmar, por favor. Perfectamente. Listo. Muy bien. Agradecido por la exposición de Luca, me ha parecido bastante interesante. Conozco de antemano ya las concepciones que él maneja y sé que es bastante diestro a la hora de exponer. Ahora, ¿de qué trata la exposición? ¿De qué va lo que voy a decir? De hace un par de años yo estaba estudiando lo que es los contenidos mitológicos de las distintas religiones y concepciones del mundo, que a menudo en la terminología
de los estudiosos se le dice cosmogonías, que no es otra cosa que aquellos mitos que son relatados o narrados, se hallan en textos antiguos, arcaicos, sobre lo que se produce al principio de la humanidad, al principio del mundo. Una de las cosmogonías más famosas es aquella que se relata en el Génesis, que es el primer libro del Antiguo Testamento. El Génesis, amigos míos, se puede comparar como una teoría del ser. Y esto lo saco de Carl Jung y de los otros estudiosos que Andrés había presentado anteriormente. ¿Por qué utilizo la mitología y la religión comparadas para exponer los contenidos bíblicos? En primer lugar, ambas disciplinas, que son netamente académicas, una vez que se formalizaron durante el siglo XX, adoptaron una forma académica en cuanto a los análisis comparativos que se realizaban con otros relatos religiosos que fueron hallados a lo largo de la historia. El gnosticismo es un sistema de creencias que nace a partir del siglo I y es, por así decirlo, la primera consecuencia de cuando las sectas judías y cristianas antiguas denominaron como los primeros herejes. ¿Por qué digo esto? Pues porque el gnosticismo, en su estudio bíblico, hace un análisis espiritual un tanto alternativo a lo que sería la ortodoxia cristiana. Porque al ser una corriente sincrética filosófica religiosa, ellos tienen un concepto que se llama la gnosis. ¿Y qué es la gnosis? La gnosis es una especie de conocimiento intuitivo, una especie de percepción personal que se adquiere al uno instruirse introspectivamente en los estudios de la Biblia. Estos estudios bíblicos tienen por objetivo identificar cuáles son esos patrones que se hallan simbólicamente insertados en los relatos históricos bíblicos. Por ejemplo, cuando uno lee el principio del Génesis y se dice que en el principio era la luz y la palabra, eso lo dice en el Evangelio, en uno de los evangelios, uno no lo interpreta de una forma literal o de una forma concreta o de una forma históricamente verídica, sino que lo interpreta a partir como un arquetipo. Recordemos que los arquetipos es un concepto introducido por el psicoanalista Carl Jung para determinar cuáles son aquellos patrones universales que se encuentran adheridos a estas historias antiguas de las religiones, incluyendo los estudios bíblicos, en donde nosotros podemos hallar formas de actuar en el mundo. ¿Y qué es sino la Biblia, sino un manual de sentido, una guía para la acción, una guía para la acción bondadosa? En ese sentido, más allá de la ética secular, encontramos también una ética aplicada dentro del marco cristiano. Pero este marco cristiano, con la intervención del gnosticismo, es un marco que se va adhiriendo a una corriente un poco más existencialista. El gnosticismo en sí mismo es un reflejo religioso del existencialismo. Por consiguiente, hay también una creación dualista que ellos realizan del alma-cuerpo, en donde ellos identifican que el cuerpo es en esencia maligno y que el único conocimiento, la gnosis que se puede llegar a alcanzar para uno poder adquirir un verdadero conocimiento, y ese conocimiento tiene una semejanza con la adhesión a lo divino, un vínculo divino en sí mismo, es a partir del estudio bíblico, pero un estudio introspectivo, a partir de una intuición que no es irracional, sino todo lo contrario. Es un conocimiento no racional, pero que eso no se identifica como irracional, sino que es una forma distinta de alcanzar ese conocimiento. Ese conocimiento nosotros también lo podemos encontrar en otros textos célebres de los antiguos escritos, porque hallamos el concepto del logos, y el logos, traducido como palabra, es un principio unificador entre el Dios supremo y el mundo material. Y identificamos de esta manera que dentro de los estudios bíblicos, dentro de toda esa complejidad narrativa y literaria que se halla, el gnosticismo, el hombre gnóstico, necesita un acceso a un conocimiento más allá de lo material, y esa conexión se da exclusivamente con la gnosis. Ahora, ¿por qué los cristianos siempre rechazaron el concepto de la gnosis? Y es porque los gnósticos con K, etimológicamente, tiene una asociación con la palabra educado, como con intelectual. Es un concepto que invita al conocimiento, a la familiaridad con lo divino. Es decir, es un conocer interior.
Es un conocimiento comparable con aquel al que invita los neoplatónicos y difiere de esa percepción y de esa enseñanza, de ese aprendizaje como una modalidad particular de vida. Es decir, que el significado usual de gnósticos en los textos clásicos griegos es el de culto. Por esa razón, se le denomina a los gnósticos en los primeros siglos como la primera corriente herética que es confrontada de manera directa por los cristianos. Ahora, para ir un poco más adentro de los contenidos bíblicos, Mircea Eliade, Joseph Campbell y Carl Jung están en sintonía con que todos estos estudios bíblicos, estos contenidos, estos relatos fabulosos de parábolas, de metáforas, de increíbles simbologías que se hayan ocultas tanto en los escritos como en los rituales, no son exclusivamente inventos de la religiosidad, sino que hay una serie de patrones arquetípicos que son identificables en otras culturas. Por ejemplo, si nosotros hallamos en Joseph Campbell el concepto del camino del héroe, podemos identificar ese camino en los personajes de Jesús, Moisés y también de David. ¿Por qué? Porque estos son hombres que son llamados a la acción. El hombre, un hombre común, es llamado a una gran aventura. Debe dejar su comarca, debe enfrentarse a un camino lleno de dificultades y de obstáculos y debe enfrentar, en los mayores casos, un gran adversario, que en las mitologías corrientes y comunes, las más clásicas, sería un dragón. Estas representaciones, por ejemplo, se pueden hallar en la Biblia con el Leviatán, que es un gran monstruo marino que tiene una gran similitud con las estructuras mitológicas clásicas que identifican el dragón como el gran adversario. Sin embargo, el gran adversario dentro de la narrativa bíblica, todos sabemos que es Lucifer. Ahora, Lucifer es un personaje un tanto complicado y complejo de analizar, así que solamente me limitaré a su esencia, digamos, en teoría maligna. Porque Jesús debe enfrentar a Lucifer. Y acá hallamos nuevamente la dualidad históricamente verídica de que hay un bien contra un mal. Pero estas concepciones no son exclusivas de la Biblia, sino que hay una serie de interpretaciones y de rastros históricos que se pueden hallar en otras historias, como por ejemplo la epopeya de Gilgamesh o digamos también el Enuma Elish, que es digamos el relato mitológico de creación de la cultura mesopotámica, en donde por ejemplo en este caso el mundo se da a partir de la destrucción de uno de los dioses y ese dios con sus pedazos descuartizados da rienda suelta al mundo. Del demonio, digamos del adversario, se creó el mundo. Al contrario que en el contenido bíblico sabemos que la palabra hace al mundo. Ahora, ¿qué quiere decir por ejemplo la simbología de la palabra, el logos? El logos hace referencia a la capacidad de creación que tiene una mente instruida que puede pensar ordenadamente y puede expresarse de forma de que sus palabras puedan crear algo sólido, unas bases fundamentales para la vida, que es lo que se narra, por ejemplo, en el Génesis. Ahora, ¿qué podemos identificar nosotros en los estudios bíblicos con respecto a la religión y a la mitología comparada desde otras perspectivas? Pues bueno, en primer lugar, una de las diferencias que hacen entre Eliade y Campbell es que Eliade hace también énfasis en lo que serían los rituales cristianos que se expresan en la Biblia, porque estos rituales no son exclusivos de los estudios bíblicos. Claramente, en la historia nosotros podemos hallar y rastrear también bautismo en otras religiones. Podemos hallar también nosotros oraciones, podemos hallar nosotros adoraciones a otros dioses. Pero todos estos dioses, en sintonía, si uno lo mira desde una perspectiva general, una perspectiva un poco más compleja y amplia, podríamos desarrollar que hay una especie de monomito que se expresa en distintas culturas y religiones. Y esta pluralidad de religiones que existen no es otra forma que una serie de religiones que han sido fragmentadas por distintas visiones, perspectivas, visiones exclusivamente de la cultura y de los nacimientos de las civilizaciones dentro de esas culturas. Por lo tanto, las religiones, por esa razón, las religiones podemos nosotros entenderlas también como fragmentos ya de un gran relato que ha sido concatenado a lo largo de la historia, pero que a su vez ha sido fragmentado por esos distintos estudios que se han realizado a través de las culturas y las civilizaciones y sus expresiones en rituales. Para ilustrarles un poquito,
Digamos que nosotros que el héroe, como arquetipo, ¿no? Se haya impreso en Jesús, en Moisés y, como había dicho anteriormente, en David. ¿Por qué? Una de las figuras arquetípicas, ¿no? Que son las más prominentes, es el héroe. Y el héroe es un personaje que se enfrenta a desafíos y adversidades, como me referí, y que finalmente triunfa. Porque en la Biblia, ejemplos de héroes incluyen a Moisés, también a Josué, por cierto, David, Jesús. Moisés es un héroe que libera a los israelitas de Egipto. Josué es un héroe que guía a los israelitas a la tierra prometida. David es un héroe que derrota al gigante Goliat. Jesús es un héroe que muere y resucita. Y este muere y resucita, muchachos, nosotros nos podemos hallar también impresos en otras religiones. Incluso estos patrones arquetípicos se hayan expreso en nuestra cultura contemporánea en películas infantiles como Pinocho. Para ir cerrando, una de las conclusiones por las cuales a mí me gusta siempre realizar esta exposición sobre cómo podemos nosotros interpretar la significación psicológica de la Biblia es porque la Biblia yo la veo más como una guía para obrar bien a partir de una serie de instrucciones psicológicas, y no son psicológicos, también introspectivas. Voy a leer un poco un pequeño ensayo que escribí hace tiempo, ¿no? Y titulé La Biblia, guía para obrar bien. Voy a leer brevemente. Vivimos de tal manera haciendo lo que creemos correcto, adecuados a adecuados a un sistema de valores predeterminados desde la infancia, producto de una crianza por parte de la figura del padre y la madre, dos arquetipos, pilares que son fundamentales para la construcción moral y ética del infante. Sin embargo, hay niños que crecen sin sus modelos, los cuales los hace carecer de admiración alguna ante algo o alguien. Esto frustra la etapa del mapeo sistemático que todo individuo realiza. Esto proporciona que su sistema de valores gire en torno a un espacio vacío, en donde normalmente estaría fijado un eje que está compuesto por la crianza convencional digna, amorosa y tolerante por parte de los padres. Sin el eje principal que dirige y renueva el sistema de valores, este último no podrá detectar sino posibles amenazas, conductas inapropiadas, malas decisiones, imprudencias y un vago reconocimiento del bien y el mal. La Biblia, sin embargo, nos ofrece una orientación, basada en un estudio profundo en base de lecturas y experiencias, sirviéndonos a su vez como guía pragmática a aplicar en nuestro territorio. Las escrituras religiosas ciertamente son historias arquetípicas, o dicho de otra manera, son meta-verdades que van más allá del entendimiento de la moral y de la naturaleza humana, guías de cómo encaminarse por el sendero del héroe. Son la destilación de los elementos más importantes de la vida cotidiana. La idea de que me viene a la mente en cuanto a la ignorancia que se tiene en la Biblia es que no somos lo suficientemente sabios como para leerla de la manera adecuada. Eso es impulsado por nuestra obsesión por redescubrir nuestros fundamentos metafísicos. Las historias bíblicas y las historias en general impactan porque son una representación fantástica de nuestros patrones de comportamientos que, fácilmente o no, son categorizados de acorde a su valor moral como correcto o incorrecto. Esto quiere decir, muchachos, que en conclusión, el estudio de la Biblia a veces se nos hace mucho complicado porque esa adhesión a un vínculo divino de muchas maneras se nos hace incognoscible. Ya lo decía Philip Mailander, que el principio organizador de la existencia humana, para él, de cierta forma, era una sustancia divina que él podríamos denominar perfectamente Dios, entre comillas. Pero que ese principio organizador, de muchas formas, de muchas maneras, y a lo largo de la historia, se ha demostrado siempre un poco incognoscible, y por lo tanto, al ser incognoscible, es decir, que no se le puede conocer de una forma racional o de una forma plenamente ordenada, debemos hallar otra forma. Y el gnosticismo, en su interpretación de la Biblia, mediante la gnosis, ese conocimiento intuitivo, ha hallado una forma de conectar con lo divino. De esa manera, la lectura de la Biblia en base a la gnosis, al gnosticismo, a la herejía gnóstica, como quieras llamarle, en detenimiento también con una conexión con las concepciones de Elia de Campbell y Hume, podría organizar y podría ordenar una visión panorámica de lo que significa la psicología bíblica. Es lo que yo denomino. Hay que tener un conocimiento empírico de lo que es la enseñanza de la psicología bíblica. Y bueno, eso sería todo por ahora. Me he quedado súper corto porque el tema es demasiado largo. Gracias. Justito.